Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado... Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa cabeza de toro? ¿Va a ser usted novillero a partir de ahora o un matador de reserva? ¡Ah, no! ¡Hombre, el toro de Wall Street! ¿Qué está pasando en Wall Street, don Lorenzo? Pues lo he visto y digo, este nos va a dejar aquí para vestir el traje de luces. Porque usted tiene una silueta torera, don Lorenzo. Sí. Yo no, pero usted el traje de luces lo vestiría bien, ¿no? Bueno, en fin. Buenas noches, don César. No le voy a decir yo que en alguna capea no me haya arrancado. También, no me diga que usted es una caja de sorpresas, además gratas. En fin. Además, si me está escuchando mi padre, casi por genética, ¿no? En alguna capea. Sí. Bueno, nosotros la gente sabe que somos de un pueblo jiennense, Piedras de Segura, donde hay mucha tradición torera, sobre todo en la fiesta de San Marcos. Y allí pues el toro ensogado se ha corrido en más de una ocasión. Así que sí, ¿sabe usted que el toro dorado de Wall Street es un símbolo profundamente pagano? Sí, el becerro de oro. Hombre, claro que lo sé, vamos. O sea, yo creo que no hay... No es casualidad, hay gente que a lo mejor no se da cuenta. Es decir, cuando bajamos y ser de la montaña y se encontraba allí y todo, pero otra vez vais a volver con el becerro de oro, pero no se estáis dando cuenta. Les tiró las tablas a la cabeza. Sí. Hubo un momento que les llega incluso a tirar las tablas a la cabeza y digo, mira, muchachos, hombre, ¿por qué adoráis a ese toro? Ese toro que vemos en tantas ocasiones, ¿verdad? Cuando vamos a museos y a lo mejor el personal no se entera. ¿Es el mismo que el de Wall Street? Es el mismo que el de Wall Street. Sí. En buena medida, yo creo, sirven a los mismos intereses, ¿no? Sí, sirven a los mismos intereses. Dígame. Sí, y los que lo adoran en muchos casos son del mismo grupo también. Pero... Mire, hay una cuestión que cuando vives en Estados Unidos y viajas por Estados Unidos lo percibes. Si vives en Miami, no. Voy a poner por caso. Pero cuando viajas por Estados Unidos, desde luego es evidente en ciudades como Washington y en muchas otras que son antiguas ciudades. Estados Unidos está lleno de simbología. Y está lleno de simbología que muchas veces está conectada con pasajes de la Biblia, a veces no de los más conocidos, y en otras ocasiones conectada con mitologías e ideologías diversas. Entonces, claro, cuando tú vives en Estados Unidos, viajas mucho por Estados Unidos y conoces eso, esto es entretenidísimo porque los mensajes te asaltan prácticamente a cada esquina. Si estás limitado a un pueblo del Medio Oeste o a una ciudad del sur de la Florida, pongo por caso, y en fin, tampoco conoces mucho de esto, lo más que te encuentras es un templo masónico, ¿no? Pero las referencias que hay son muchísimas y para cualquiera que conozca el tema, por ejemplo, que conozca bien la Biblia o que conozca el ocultismo, bueno, esto es algo tremendo. O sea, no te puedes creer lo evidente que es. Es como viajar por España y no ver que hay iglesias, pongo por caso. O en algunas iglesias también hay mucho símbolo ocultista que una vez que uno lo conoce, ¿verdad? Muchísimo. Pues enseguida se da cuenta. A mí me da mucha lástima la gente que vuelve, por ejemplo, de Roma pensando que no ha visto ningún símbolo ocultista cuando está absolutamente plagado, ¿no? Hombre, la misma plaza de San Pedro, claro. Sin más lejos. Empezando por ahí, ¿no? Tiene un obelisco impresionante, ¿no? Pero yo recuerdo un verano, y no nos desviamos ya más, yo recuerdo un verano que pasé en Oviedo.
¿eh? Y entonces, por cierto, fue un verano gratísimo del que guardo muy bonitos recuerdos. Y entonces en ese verano aprovechamos para visitar templos, iglesias, etcétera, en Oviedo y alrededores. La cantidad de signos ocultistas que había era algo, pero verdaderamente que te caías de espaldas. O sea, era de decir, pero bueno, ¿quién construyó estas iglesias? ¿Quién construyó la catedral, etcétera? Porque vamos, es que si tú los conocías, los identificabas y decías, pero bueno, se complacieron en llenar la iglesia Sí. de signos de carácter ocultista que no tienen nada que ver con el cristianismo. Bueno, en Esa muchos es la casos realidad. son completamente antagónicos, ¿no? Pues sí, Totalmente, en muchos hoy, casos muy antagónicos, sí. hoy es noticia, evidentemente, Wall Street, esa euforia bursátil, Wall Street en máximos históricos. Vamos a hablar hoy de lo que está pasando en este día en el que se va poco a poco asentando la victoria histórica de Trump en las elecciones norteamericanas, aunque más de uno todavía siga escocido. Incluso periódicos conservadores, entiéndanme cuando digo conservadores, como el diario ABC, titulaban hoy en su edición web, me tiene que salir la sonrisa porque de verdad, Donald Trump remata un insólito viaje hacia el poder absoluto, decía el corresponsal de ABC en Estados Unidos, al cual le mando un abrazo porque fue compañero mío de facultad. No debíamos ir a las mismas clases porque desde luego no se puede estar más despistado, ¿no? Y no se puede vender una imagen y un mensaje más manipulado, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados, sobre todo aquí en España, a este tipo de titulares. Está todo el mundo rabiando. Esta victoria de Trump que ha supuesto, si no una sorpresa, sí ha supuesto poner en marcha una serie de dinámicas políticas, institucionales en el resto del mundo que parecía que estaban esperando a estas elecciones para ponerse en marcha, especialmente en Europa, donde la antaño conocida como locomotora alemana, hoy calificada de enfermo europeo, pues está rompiendo la coalición del gobierno semáforo en un intento desesperado por evitar que una ola de apoyo popular pues, pueda acabar con el tradicional régimen de partidos germanos, aupando a un partido Alternativa por Alemania que cada día que pasa pues tiene más adeptos que crecen de forma proporcional a la debacle económica que sufre el país, de la que vamos a hablar también hoy en el programa. Un programa en el que también vamos a ver cómo la agenda del gran reseteo que impulsa el foro de Davos y que ha tenido en la administración Biden uno de sus principales aliados, está ya siendo aprovechada con motivo de la catástrofe de Valencia. A mí esto me da mucha pena, no porque nos coja en primera línea, sino porque llevamos ya mucho tiempo advirtiendo de esto, de cómo se utiliza el caos para generar orden, pero sobre todo, o desorden, nuevo desorden global, pero sobre todo cómo, pues de alguna manera, en algunos programas que hacíamos, sobre todo en el año 2022, no solo con motivo del COVID, sino explicando en cesarvidal.tv en el Gran Reseteo cuáles iban a ser las tendencias geopolíticas, íbamos ya viendo determinados mensajes que ahora pues están repitiendo sin ningún tipo de pudor por autoridades españolas que están intentando pues adaptar el mensaje, adaptar el relato, no solo para salvar al presidente del gobierno, sino también para lanzar una agenda que es profundamente deshumanizadora, ¿no? Usando ese concepto adanista y peligroso por seguir un poco con estas comparaciones del reconstruir mejor, reconstruir lo que primero ha sido destruido gracias a la negligencia, incluso al dolo de unas instituciones que cada día que pasa pues es más evidente que son culpables de que haya habido tantos fallecidos cuyo número seguimos desconociendo en estos momentos. Es una absoluta vergüenza, esto es un absoluto escándalo, porque el Ministerio del Interior, junto con el de Defensa y la colaboración de las cúpulas policiales valencianas, lo están ocultando. Lo están ocultando. Es bochornoso realmente. Y no le salva ni uno, y que salga Grande Marlaska diciendo que no dan las cifras porque, claro, pueden ser desaparecidos por otra cosa y tú dices, pero bueno, ¿cuántos desaparecidos hay en la Comunidad Valenciana para que no deis la cifra por si se da la circunstancia de que se confunde? ¿Pero qué pasa? ¿Que es el Triángulo de las Bermudas la Comunidad Valenciana? O sea, hay es algo muchas tremendo. personas que no terminan de entender por qué hay tantos mensajes contradictorios y yo les diría que recuerden simplemente lo sucedido en la época de la gran reclusión durante el COVID. ¿Cuál fue la estrategia? La estrategia fue lanzar mensajes contradictorios continuamente para que llegue un momento en el que el ciudadano no sepa a quién creer. Pero ya no solo no crea al gobierno de turno, sino que no crea a lo mejor al locutor de radio que pueda escuchar o al que hace un podcast o que directamente pues huya de todo tipo de información. Y en ese momento aparece la autoridad competente, baja como un deus ex machina, ¿verdad?, para ofrecer la información y para ofrecer la salvación, después de haber roto las mentes y de haber roto el espíritu crítico de los ciudadanos. Ahora mismo se está experimentando, se está produciendo un fenómeno muy similar. Es un fenómeno que está orientado.
y que tiene como máximo representante o como máximo reflejo lo que está pasando en torno a esos 2 centros comerciales famosos que se están dragando en estos momentos y en los cuales además se está lanzando información contradictoria utilizando determinados terminales de los servicios de inteligencia para crear mensajes que luego pues sean recogidos por determinados informadores, vamos a denominarlos así a todos, y luego pues poner algunos en la diana. Es una operación de ingeniería social, es una operación de inteligencia. Voy a dar los datos objetivos sobre esto para que nadie se lleve a engaño, porque me preguntan todos los días, no le exagero, don César, si me preguntan 30 o 40 personas todos los días sobre esto, porque nadie sabe realmente lo que está pasando. Los 2 centros comerciales son 2 fundamentales donde se están realizando los trabajos. Son uno, el de Bonaire, que solo tiene una planta subterránea, solo una, a pesar de que desde medios oficiales se ha dicho que tenía más, solo tiene una única planta. Lo dije el primer día, pero lo vuelvo a repetir, que quedó completamente inundada por la riada. No hay datos oficiales sobre cuántos vehículos pudieron quedar atrapados en su interior, pero el alcalde de Aldaya, Guillermo Luján, dijo desde el principio que este centro comercial se encontraba prácticamente vacío porque, y hoy ya sí que lo sabemos, buena parte de los trabajadores de ese centro comercial habían hecho una especie de tapón y habían, bueno, permitido, salvando muchas vidas, que muchas personas no bajaran a por sus vehículos y ofreciéndoles alternativas de salida, que si hacemos caso a la información que nos dice que no hay víctimas en ese centro comercial en estos momentos, pues está muy lejos de esos datos o de esas supuestas informaciones que apuntaban a centenares de muertos en los primeros momentos. Con lo cual, tengamos claro que aquí hay una operación de desinformación. Más complicada parece la situación en otro centro comercial, que es distinto del de Bonaire, pero que se está confundiendo también voluntariamente para introducir ese criterio de destrucción del espíritu crítico, que es el MN4 de Alfafar, donde ahí sí que hay 2 plantas subterráneas. Ya está dragado buena parte también de este centro comercial, que era bueno, pues más grande al tener esas 2, por lo menos en los parkings subterráneos, al tener 2 plantas, y oficialmente aquí tampoco hay fallecidos. Otra cosa, y esto es lo importante, que se esté manipulando la cifra de fallecidos al ocultar el elevado número de desaparecidos y al mismo tiempo nos digan que hay 100 forenses para identificar 86 cuerpos sin vida. Estos son datos oficiales, los dio el presidente del gobierno hace 2 días. Y las cuentas no salen. No, Pues, no salen esas cuentas, no. Y les tiene bastante preocupados que no salgan las cuentas, todo Claro. hay que decirlo. Claro, entonces, en todas las crisis se hace, pero en esta creo que el objetivo es fracturar la sociedad y poner trampas a los informadores para luego calificarlos de desinformadores. Este segundo punto de poner trampas no es que lo crea, es que lo puedo asegurar porque lo han intentado conmigo también. Yo he sido muy cauto con esto. Fíjense que a mí se me puede acusar de muchas cosas, pero de no meterme en jardines, me meto en todos los jardines del mundo, con los datos y el rigor en la mano. Pero esto olía muy mal desde el principio, y ayer por la tarde, precisamente con algunos compañeros que tampoco picaron, hemos estado intercambiando impresiones. Y cuidado con utilizar las redes sociales como fuente de información si no hay una forma de corroborar lo que está apareciendo en esa red social. Estas imágenes que estamos viendo con camiones frigoríficos no tienen por qué llevar fallecidos dentro. No sabemos si los lleva, pero no tienen por qué llevarlos. Pueden llevar material que hubiera en ese centro comercial y que necesite algún tipo de refrigeración. De igual manera que en esos centros comerciales se está pidiendo documentación y se está, bueno, hay unas medidas de seguridad extremas, entre otras cosas porque se han estado saqueando durante las últimas jornadas. No estoy diciendo que no haya víctimas en estos parkings, lo que estoy diciendo es que no sabemos si hay víctimas en estos parkings y que por lo tanto pues no podemos publicitar o dar promoción a informaciones que no podemos comprobar por nosotros mismos, ¿no? ¿Eso para algunos es disidencia controlada? Bueno, yo creo que eso es lo que es ser un periodista. Y lo otro, pues, es otra cosa. Son otras cosas, ¿no? Después de este inciso, esta nota que quería hacer, porque es que no puedo contestar a todo el mundo, qué mejor que utilizar la voz, ¿no? De César Vidal. Una vez concluido este gran catalizador de incertidumbre y volatilidad en los mercados, que ha sido esa campaña electoral, que ha sido finalmente esas elecciones en Estados Unidos, Wall Street está de celebración. El índice del miedo, el denominado VIX, cotiza con fuertes descensos. El índice de volatilidad en tiempo real, también creado por el mercado de acciones de Chicago, se encuentra en su nivel más bajo desde comienzos de octubre. Es decir, la situación está muy lejos de lo que nos están pintando algunos, de que viene el apocalipsis zombie, de que viene el fin del mundo. Con Trump estamos viendo realmente cómo hay una operación o hay un interés, ¿no?,
porque Wall Street siga creciendo, siga subiendo. No es de extrañar, porque desde luego si uno se coge básicamente pues los datos, si uno se coge los históricos de los principales índices, vimos como ayer evidentemente Wall Street vivió una jornada de alegría. Pues evidentemente si te van a bajar los impuestos y además pues vas a tener una serie de medidas proteccionistas que respalden a una serie de industrias muy ligadas al complejo militar industrial, el complejo militar industrial respira tranquilo. ¿Esto quiere decir que todos los agentes del complejo militar industrial tecnológico y de aparato de censura estén tranquilos? No. Mira, aquí lo que va a haber es un cambio de cromos, pero en la estructura de sectores no va a variar. El Silicon Valley va a seguir operando con la Casa Blanca y va a seguir operando con el Departamento de Estado. ¿Con otros objetivos? Es posible que con otros objetivos, no lo sabemos, pero esa relación no se rompe porque llegue Donald Trump a la Casa Blanca. De igual manera que no se rompe la relación con las empresas de armamento. Empresas de armamento, bueno, pues lo que están intentando ahora sobre todo, pues es cerrar sus inventarios por si acaso, pues en unos meses tienen menos conflictos bélicos abiertos, ¿no? ¿Va a haber empresas que se beneficien de ello? Sí. ¿Va a haber empresas que se vean perjudicadas? También, pero a nivel sectorial estamos viendo una gran euforia. Antes de Trump, ya se estaba produciendo un hecho en el cual se está poniendo el foco ahora de forma sospechosa o de forma reveladora, como lo quiera ver cada uno. Estaba produciendo una huida de los bonos a las acciones. Lo comentamos hace un par de semanas. La gente está vendiendo deuda pública a Estados Unidos para comprar acciones, para aprovechar, ¿no? este momento de los grandes índices. Comprar cuando todo está subiendo, según los manuales canónicos, ¿no?, de la inversión, no es lo que hay que hacer, pero bueno, en todo caso nadie se quiere perder esta subida. No es lo más inteligente, pero sí da la sensación de que la gente ha dicho no quiero perder la oportunidad. Exactamente, ¿no? Ese mecanismo psicológico que existe y entonces pues está produciendo esa huida de los bonos, lo cual implica ejercer presión sobre el coste de financiación del Tesoro. Es una tendencia que podría recrudecerse si el nuevo presidente intenta poner coto a buena parte de esa mafia de Wall Street que maneja las decisiones económicas de la Casa Blanca con independencia de quien ocupe el despacho oval. ¿Está la deuda de Estados Unidos en la diana? La situación de Estados Unidos fiscal es la misma que hay hoy, hace una semana. ¿Va a haber un ataque especulativo? Pues en función de las decisiones que tome Donald Trump, sobre todo en materia financiera y en materia de esas relaciones de Wall Street, de determinados prebostes de Wall Street con el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal, pues podremos ver una cosa u otra. Además de estos factores oscuros, hay otros que son evidentes desde un punto de vista más técnico, más económico, que es la constatación de que tanto la Reserva Federal como el Tesoro de Estados Unidos han podido perder el ya frágil control que intentan mantener a golpe de deuda. Curioso que de esto no se hable hasta que llega Trump al poder. No había ningún problema de deuda de Estados Unidos, llega Trump y dicen, oiga, Estados Unidos tiene un problema de deuda. Hombre, pues claro, algunos lo venimos contando desde hace mucho tiempo, ¿no? Es que es un problema de décadas, además. Claro. Un informe recién publicado por un analista español, José Basagoiti, en las últimas horas ahondaba en esta idea, indicando que la Reserva Federal ha perdido el control del mercado de bonos. Perder un tramo largo de los mercados de bonos soberanos es el riesgo financiero más importante hoy en día, explicaba el informe de Basagoiti. ¿Esto qué implica? Pues básicamente que para lograr un aterrizaje económico suave, para conseguir que haya una desaceleración sin recesión, con pleno empleo y una inflación cercana al objetivo del 2%, pues en principio las tasas de interés a largo plazo deben permanecer con una cierta estabilidad, con una cierta neutralidad, entiéndanme, porque el problema es que estas tasas que desconocemos, la neutral o la estable, porque la emisión de dinero está centralizada y monopolizada, pero si intentáramos llegar a ellas, lo que habría que hacer sería subir los tipos de interés, no bajarlos, lo cual en un mundo endeudado hasta las cejas pues sería un gran problema. Una tasa de interés a largo plazo más alta de la actual, pues reduciría esos múltiplos de las acciones, reduciría los dividendos, reduciría los beneficios de las empresas, desincentivaría el consumo real y la riqueza se vería afectada. Por lo tanto, la explicación en cristiano de todo lo que estoy contando, de forma más sencilla, es que ahora mismo todo el mercado, entiéndase mercado como los grandes jugadores, como los grandes agentes, lo que están descontando es que este escenario no se va a producir, es decir, que la Reserva Federal seguirá bajando tipos de interés y que va a haber doping y que va a haber gasolina. En aterrizajes económicos bruscos del pasado, no suaves, las crisis de crédito se producían como consecuencia de ese endurecimiento monetario, de esa subida de tipos de interés, que fueron las razones que iniciaron esos cambios de ciclos, esas expansiones que pasan a ser recesiones. Pero esto hoy no pasa. ¿Por qué? Porque desde el inicio de este año la Reserva Federal y el Tesoro están ayudando a los bancos y al mismo tiempo, al bajar los tipos de interés, están poniendo combustible a la economía, como estoy explicando. ¿A costa de qué?
de que sigan creciendo los precios y con ello el poder adquisitivo de los ciudadanos. Esto, disminuyendo el poder adquisitivo, quiero decir. Esto no va a cambiar en los próximos años, porque para cambiar habría que provocar una recesión y evidentemente Trump lo último que quiere es provocar una recesión. Y es muy interesante ver ahora a quién va a poner al frente del Tesoro. ¿Quién va a ser el sustituto de Janet Yellen? Ahora todas las quinielas están abiertas. Sigue sonando el propio Jamie Dimon, a pesar de que Jamie Dimon, el reboste de JP Morgan, prefería a Kamala Harris. Bueno, pues veremos, en función de quién designe como candidato o como secretario del Tesoro, podremos ver un poco cuál va a ser esta línea. Todo el mundo descuenta que va a ser una paloma, que no va a ser un halcón, es decir, que va a mantener esa tendencia de ir reduciendo poco a poco costes financieros. Pero esto se puede hacer hasta que, bueno, pues hasta que deja de poderse hacer. Es decir, puede haber un momento en el que esa presión sobre la deuda pública norteamericana pues obligue a otro tipo de actuaciones. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para aquellos que piensan que va a haber un cambio en el modelo económico. En el modelo geopolítico sí, pero en el modelo económico no tanto, ¿no? Y esto es lo que explica que Wall Street pues celebre la llegada de Trump, de igual manera que si hubiera ganado Kamala Harris también estarían subiendo las bolsas. Y esto es un poco un mundo que yo comprendo que hay mucha gente que no entiende porque dice, bueno, pero ¿y entonces? Bueno, es que los dos lo que estaban prometiendo era cocaína para el drogadicto. Unos de una forma, otros de otra, pero los dos proponían cocaína para el drogadicto. En materia energética, después de esa convulsa jornada del miércoles, los futuros del petróleo volvían a cotizar con leves subidas, están en esos $75 por barril, que parece el consenso en el cual pues estarían cómodos tanto la Casa Blanca como la economía saudí, incluso la propia Rusia en esa OPEP Plus y otros productores de petróleo. Se considera que en $75 pues puede haber una cierta estabilidad en la que todos ganen dinero. Veremos cuál es la evolución en los próximos meses. Es verdad que después de las elecciones el petróleo cayó con intensidad, sobre todo por esa reducción de la incertidumbre. Ya sabíamos todos quién iba a ser el presidente de Estados Unidos y sobre todo porque Trump ha prometido desregular el sector del petróleo, el sector del gas, va a ampliar las licencias para perforar el suelo federal, va a aumentar los incentivos para las empresas de fracking, que evidentemente pues va a incrementar la oferta de crudo en Estados Unidos, como ya planteamos en el programa ayer. Una novedad, y esto sí que es muy interesante, es ver cómo se está dando marcha atrás en muchos estados, en muchos condados, en muchas ciudades en Estados Unidos. Había un reportaje que ha publicado recientemente el USA Today, donde planteaba pues, un movimiento en contra de muchos gobiernos locales de Estados Unidos que se niegan a permitir la instalación en sus jurisdicciones de plantas industriales eólicas y solares que empiezan a considerar no deseadas. Fíjense, mientras en España, en Europa en general, pero en España en particular, se está expropiando a los agricultores para poner estas instalaciones, los gobiernos locales de Estados Unidos se están oponiendo, y no pocos se están oponiendo, don César, siendo conscientes de que esto pues, va en detrimento de su propia población y de sus propios ciudadanos, ¿no? Algo que si se plantea en España, pues nos llaman negacionistas, nos critican, nos cuestionan, prácticamente pues nos insultan cada día, ¿no? Después de ir preparando el terreno, repitiendo como loros los objetivos de esa administración Biden cuando decía aquello de que iban a un 100% de energía limpia para 2035, que era el eslogan, este objetivo que planteaba el Departamento de Energía en Estados Unidos, utilizando sobre todo centrales solares y eólicas, pues USA Today parece que se cae del guindo y dice que igual pues no hay tanto interés por estos grandes, intrusivos polígonos industriales basados fundamentalmente en placas solares y en aerogeneradores, y hay muchos condados que se están oponiendo a ello, ¿no? Hay un analista, consultor de políticas públicas, nada sospechoso de ser antisistema, que se llama David Blackmon, que hacía también un análisis este es uno de los tipos que escribe en Forbes, es decir, no, insisto, no es un antisistema. Este planteaba ya hace unos días y hace unas semanas cómo existe una marcha atrás, podríamos decir así, en estas instalaciones, que además él se niega a llamar granjas fotovoltaicas o granjas eólicas, por las consecuencias negativas que tiene para las comunidades locales, consecuencias en materia medioambiental también, ¿no? Algo que aquí, pues en el documental Vidas y Renovables, se han plasmado muy bien, ¿no? Los productores que están ahora estrenando este documental, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, y que pone pues en tela de juicio buena parte del relato respecto a que estas tipo de instalaciones pues realmente no tienen ningún impacto en el medio ambiente, todo lo contrario, ¿no? Claro que lo tienen, ¿no? Es importante todo esto porque vamos a ir viendo un cambio de relato en la primera economía del mundo, con el permiso de los chinos, evidentemente, en esta historia no están, por mucho que nos quieran hacer creer lo contrario. Es decir, si el G2, por utilizar el
el concepto que también se emplea para definir ese orden en el cual China y Estados Unidos son las dos principales economías del planeta. Si el G2 no apuesta por una descarbonización 100%, el resto de países que la haga o que intente ir hacia esa descarbonización 100%, que como siempre digo es imposible, va a sufrir mucho. Y van a sufrir mucho los ciudadanos, y van a sufrir mucho las economías. Siempre suelo hablar del petróleo, suelo hablar del gas, pero podemos dar datos sobre el carbón. Publicaba también Oil Price en las últimas horas, oilprice.com, publicaba pues un artículo en el que expresaba como informe tras informe, habla de los esfuerzos de transición energética, pero el carbón sigue siendo el rey del planeta. El carbón sigue siendo el rey y esto no va a cambiar pronto. La generación de electricidad a partir de carbón en la India nos está diciendo artículos de Reuters, de Associated Press, dicen, no, es que está cayendo por segundo mes consecutivo. Pero si no se trata de que caiga, ¿cuál es la principal fuente de energía eléctrica en la India? ¿Sigue siendo el carbón? Claro que sí. Las importaciones de carbón de la India están ahora mismo en su nivel más alto de los últimos 6 años. ¿Por qué? Pues porque India está creciendo. Y claro que tiene desarrollo eólico y claro que tiene desarrollo solar, pero sobre todo tiene desarrollo a través de la quema de combustibles fósiles. En China, ¿qué está pasando? En China el carbón es el principal generador de electricidad en el país, con mucha diferencia. ¿Esto implica que China no apueste por las renovables? No, China es el mayor desarrollador de capacidad eólica y solar del mundo. Uno dice, ¿y esto cómo se come? Pues porque lo están desarrollando todo. Las últimas cifras de demanda apuntan a un aumento del carbón. En China el carbón representa el 60% de la generación eléctrica china. Y esto no va a cambiar. No va a cambiar pronto. En el futuro, dentro de décadas, pues no lo sabemos. Y cuando le preguntas a los indios, bueno, a los hindúes o a los chinos, dicen, no, nosotros el ejemplo europeo no lo queremos ver ni en broma, nosotros no vamos a cerrar centrales, nosotros vamos a abrir más. Y tanto India como China han dado oficialmente prioridad, que es lo que algunos creemos que hay que hacer, a dos factores, la seguridad del suministro eléctrico y el coste del mismo, poniendo en un segundo lugar a las emisiones. Incluso cuando ambas persiguen una red más diversificada que incluya fuentes renovables. Entonces, cuidado con ese mensaje de que, bueno, es que China está apostando por las renovables, sí, pero sigue quemando carbón de forma importante, ¿no? Había una noticia hoy en el sector energético que pues levanta esperanzas, ¿no? Porque aquí el gran problema de las renovables siempre es pues, que haya un almacenamiento, una tecnología de almacenamiento que sea también adecuada, que permita que cuando se está produciendo energía eléctrica y no se está consumiendo, pues se pueda almacenar, ¿no? Y leíamos hoy también en el periódico de la energía una información pues que aportaba cierto optimismo, ¿no? Sobre todo esto, planteando que se ha logrado un avance notable en el almacenamiento de energía renovable mediante una técnica de aire comprimido. El problema es que, ¿sabe usted quién ha hecho este avance, don César? Ilústreme, por se lo Pues ruego. los chinos. Lo han hecho los chinos. Anda, mira tú por dónde. El Instituto de Investigación sobre la Estructura de la Materia de la Academia China de Ciencias ha realizado un descubrimiento, ha utilizado una innovadora tecnología, mejorando el almacenamiento de energía en sistemas de aire comprimido, que al final pues es ahí donde va a estar un poco la pelea. La pregunta que quiero hacerle a nuestra audiencia, o que quiero que se hagan ellos mismos, ¿no? Es si los paneles solares baratos, eficaces, buenos, nos los hacen los chinos. Si no se los vamos a comprar o vamos a poner aranceles. Si los sistemas de almacenamiento de energía renovable en los que se basa nuestra transición energética, la transición ecológica, descarbonización, como quieran llamarlo también, lo van a tener los chinos. ¿Cómo puede ser compatible nuestros objetivos con poner aranceles o con poner muros a los chinos? La respuesta es sencilla, ¿verdad? Bueno, pues ahí es donde está la clave de todo esto. Es que el objetivo es siempre ir buscando, persiguiendo una meta que no puedes conseguir y que de esa manera pues pueda justificar el envío de recursos y la confiscación de los ahorros de los ciudadanos. Bueno, pues tendremos que empezar a pensar que esa es la razón, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Una China que además hoy es protagonista, las exportaciones de China están creciendo al mayor ritmo de los últimos 2 años. Otro dato que pues acaba con el relato de aquellos que dicen que China pues está viviendo problemas económicos graves. Estamos hablando de un avance interanual del 12,7%, que es el mayor desde el año 2022.
Los bancos de inversión norteamericanos esperaban una subida como mucho del 7%, ha sido del 12,7%. Y analizando un poco la balanza comercial china, pues también esto nos ayuda a comprender hasta qué punto es suicida la política que está llevando a cabo la Unión Europea y en buena medida también la que puede llevar Trump con respecto al gigante asiático, ¿no? Porque en el caso de Estados Unidos, las exportaciones chinas al país norteamericano están creciendo a un nivel del 8%. Es decir, los ciudadanos y las empresas norteamericanas quieren seguir comprando bienes a los chinos. Si se ponen aranceles del 60%, que es lo que ha planteado Trump en campaña, ¿qué va a pasar con estas compras? ¿Se va a dejar a ciudadanos que no van a poder comprar determinados bienes o van a tener que comprarlos a un precio muy superior? Porque al final eso es lo que implica el arancel. Y las empresas que necesiten esos insumos tampoco van a poder realizar estas adquisiciones a un precio relativamente asequible. Porque al final Estados Unidos es comprador. Más que vendedor, es comprador. Tú pones aranceles a las compras, pues vas a tener problemas que se van a cargar en los hombros de los ciudadanos, ¿no? Si realmente Trump quiere mejorar el poder adquisitivo de los hogares, además de bajar impuestos, tiene que también replantearse su política arancelaria, por lo menos no poner los tipos arancelarios a los niveles a los que ha hecho alusión durante la campaña, ¿no? Con una China, además, que como ayer apuntábamos brevemente y hoy pues ampliamos un poco más la información, está registrando una subida en el mercado inmobiliario que pocos esperaban. Primeros datos positivos en el mercado inmobiliario chino desde hace mucho tiempo. Las ventas residenciales están subiendo un 7% en octubre, impulsadas sobre todo por las medidas que ha tomado el gobierno de Xi Jinping en materia financiera más que inmobiliaria. China lanzó un paquete de medidas hace unas semanas reduciendo el coste de préstamos hipotecarios, relajando las restricciones para comprar viviendas en grandes ciudades y luego también flexibilizando ciertos requisitos de pago inicial. Y bueno, pues aunque los beneficios de esta recuperación no son homogéneos, nunca sucede así, pero por lo menos en términos medios la agencia Bloomberg pues estaba en las últimas horas dando estos datos pues casi llorando, ¿no? Casi lamentándose de todo ello, a pesar de que hay muchas empresas norteamericanas que están invirtiendo también, aunque no se diga, en el mercado inmobiliario chino, ¿no? También noticia Zelensky. Zelensky está dispuesto a ir con todo. ¿Se acuerda usted, don César, no? De aquella frase de Biden. Sí. Hasta el último ucraniano era, ¿no? Sí. ¿Queda algún ucraniano todavía? ¿Quedan ucranianos? Los están secuestrando prácticamente de las fábricas. Cada vez menos. No, los están secuestrando prácticamente, no, literalmente de las fábricas. Llegan allí con un autobús, llaman a la puerta y dicen, arreando que gerundio, al frente. Zelensky espera la decisión que tome la nueva administración Trump, quemando sus últimas opciones, recibiendo más dinero de la administración saliente. Esto es tremendo. Hay que poner un candado ahora mismo en la caja fuerte del Pachoval. Se van a aprobar nuevos paquetes de dinero para Ucrania antes de que tome posesión el nuevo gobierno, pero cabeza entra. ¿Qué nivel de desesperación hay? Y Zelensky prorrogando la ley marcial en Ucrania, así como la movilización general, hasta que con estas palabras, con este concepto, alguno piensa, la movilización general es que la gente se apunta. No, que van a buscarlos a sus casas y a las fábricas. Lo amplían otros 90 días hasta el 7 de febrero del año 2025, según proyectos de ley que acaba de aprobar el Parlamento ucraniano. Hablar de Parlamento también es una entelequia. Parlamento en el que los principales líderes de la oposición no están, porque o están en la cárcel o están en sus casas, en una situación que en parte recuerda también a la de Netanyahu, ¿no? Cuya legitimidad política pues durará tanto como dure la guerra, lamentablemente, que es su principal alimento. En el caso de Zelensky, además, esta ampliación de la ley marcial coincide con el anuncio de la retirada de las tropas de la región de Kursk. Esto no es que lo esté diciendo el Kremlin, es que lo están diciendo los propios diputados ucranianos, después de que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsk, pues esté muy cuestionado y que ve como este frente, el de Kursk, pues puede ser el que ponga fin a la guerra si Trump cumple su promesa y promueve ese cese de hostilidades, poniendo en marcha el tan ansiado proyecto de reconstrucción por el que beben los vientos también los gigantes de Wall Street, ¿no? Vemos aquí cómo otra vez los intereses se unen, unos gigantes de Wall Street que tienen puesta la mirada en ese reparto de fondos, en ese maná, y que habrá que fiscalizar bien, teniendo en cuenta los precedentes anteriores, ¿no?
hemos hablado mucho, el precedente iraquí, donde el fraude y la corrupción en el reparto de las ayudas públicas fue tan elevado que aún hoy hay decenas de millones de dólares que no se sabe dónde fueron a parar. Y hablando de dinero, pues como decía, antes de que Trump tome posesión, la web Político informaba hace pocas horas que la administración Biden va a aprobar una serie de paquetes de ayuda a última hora. Por eso Biden estaba tan interesado en modificar la ley para poder autorizar vía decreto lo que el Congreso le negaba a Zelensky. Se habla aquí de totalitarismo, se habla de que Trump quiere modificar la normativa para pasarse por encima, o para pasar por encima, mejor dicho, del Congreso. Bueno, y que ha estado haciendo la Casa Blanca en los últimos meses con respecto a Ucrania, sino eso justo. Orden presidencial, dinerito para Zelensky. Bueno, para Zelensky y para un complejo militar industrial norteamericano que ha hecho de oro con la guerra, y los grandes fondos de inversión con ella, decenas de miles de millones de dólares que han servido pues no solo para engordar las arcas de la industria de la muerte, sino también para vaciar los almacenes de armamento de material en buena medida obsoleto, dejando espacio y presupuesto para armamento de última generación. Está siendo probado en combate sin que se haga mucha publicidad de ello, usando una inteligencia artificial que no solo sirve para seleccionar objetivos y eliminarlos, sino también para perfeccionar sistemas de vigilancia, y que no nos extrañe si la reconstrucción ucraniana, mal llamada reconstrucción ucraniana, se establecen sistemas de control digital de los fondos para exponernos que bien funciona el sistema digital de control cuando de fiscalizar los fondos se trata, cuando de tener una correcta trazabilidad se trata. Vamos a ir viendo cómo determinadas ideas que hemos ido exponiendo a lo largo de los años en cesarvidal.tv en el Gran Reseteo pues se van cumpliendo, muy a nuestro pesar, porque como siempre decimos, en estos casos ojalá falláramos más, ¿no? De todas maneras, no es que tengamos una bola de cristal, es que leemos las informaciones, los documentos, los papers y en algunos casos incluso los libros, ¿no?, de estos ingenieros sociales. Y al final pues se rompió el gobierno alemán, don César. Cayó el gobierno alemán. Cosa, por otro lado, que casi lo que sorprende es que no haya caído antes, para que no nos vamos a engañar. Pero fíjese cómo todo el mundo intenta ocultar la razón, o la chispa, que en este caso ha encendido el polvorín en la coalición semáforo en Alemania, porque en realidad se convoca un comité de crisis. Esto sucede anoche en Berlín. La coalición semáforo, como veníamos también aquí contando en las últimas semanas, ha ido rompiendo sus costuras, ha ido rompiendo sus alianzas, sobre todo por esas elecciones que se han ido produciendo en determinados territorios en Alemania y que han mostrado como alternativa por Alemania se iba subiendo. Una CDU que está también en la oposición y que su discurso en realidad con respecto a Ucrania es incluso más salvaje desde un punto de vista de apoyo a todo lo que tiene que ver con el atlantismo en perjuicio de los ciudadanos alemanes. Están votando en masa alternativa por Alemania precisamente por esto. Y en ese contexto de todo el mundo que parezca que yo no tenía la culpa, si yo en realidad no estaba a favor de esta determinada medida, pues esto al final hace que las coaliciones se vayan rompiendo. En España tenemos un ejemplo claro de ello, ¿no? Y aquí finalmente pues hay un comité de crisis en la noche de ayer, en un último intento de prolongar artificialmente la vida de esta coalición, con un Olaf Scholz intentando apurar la legislatura y hacerse oposición a sí mismo, que es una de estas ideas, ¿no? Dice, oiga, lo he hecho muy mal, pero si me eligen ustedes otra vez lo voy a hacer bien, ¿no? Esto es muy también español, ¿no? Es muy de los de Yolanda Díaz, Pedro Sánchez y compañía, ¿no? Entonces llega allí Scholz, entra y lo primero que hace es pedir que el resto del gobierno le respalde para modificar la ley y poder endeudar en masa a la economía alemana. Aquellos que piensan que la economía alemana va a mantener unos niveles de deuda público reducidos es que no se han enterado de nada. Ayer, en el programa que estuve en Negocios Televisión con un economista de la cuerda, muy crítico con Sánchez, pero de la cuerda socialista, José Carlos Díez, viejo conocido también del gobierno de Zapatero, él precisamente defendía esa idea de Alemania como un ancla y yo me oponía precisamente porque por una cuestión de tiempo que Alemania comience a endeudarse, porque evidentemente no tiene otra manera de mantener su industria sino mediante la deuda, mediante el gasto público y todas las normas que hasta ahora han servido de corsé
para defender esa estabilidad del euro y para pues fijar de alguna manera un pivote monetario en la Unión Europea, todo eso se va al garete con la destrucción alemana. No sé hasta qué punto una cosa es causa de la otra, ¿no? La destrucción alemana es para poder luego retirar ese corsé y que todo el mundo se endeuda hasta las cejas. Bueno, pues yo creo que ahí es donde está la explicación, como ya he expresado en algún que otro programa, ¿no? Entonces, en ese momento hay un altercado, un enfrentamiento dialéctico. Bueno, no sé, a lo mejor se pegaron un guantazo, pero no creo. Ninguno de los dos son muy de guantazo. Son más de agachar la cerviz y el lomo. Y entonces Scholz le pide al ministro de Finanzas, que nos presentaban como un liberal, ¿verdad? A Lindner, que le apoyara para quitar ese freno de la deuda. Lindner se niega, ve la posibilidad clara de presentarse como un defensor de la estabilidad presupuestaria, que no lo es, insisto, y finalmente se rompe ese gobierno alemán. ¿Va a haber elecciones anticipadas en Alemania? Bueno, en la prensa alemana se plantea como posibilidad de que sean en marzo, porque Scholz puede intentar aplazar lo inevitable, pero el tiempo corre en su contra, porque a partir de ahora todos los datos económicos, toda esa constatación del fracaso económico alemán, en buena medida provocado por ese servilismo con las autoridades europeas y con las autoridades atlantistas, pues empieza a pasar factura en las urnas, como digo, y yo creo que el tiempo corre a favor precisamente de Alternativa por Alemania. Cuanto más tarden en celebrar las elecciones, peor va a ser el resultado para Olaf Scholz, peor va a ser el resultado para los verdes o para los supuestos liberales. Quiere decir que el Tribunal Constitucional llegó a tumbar los presupuestos generales del año 2022 y el año 2023 porque había deuda encubierta. Los de 2024 están también en entredicho. Y entonces, ante la redacción de los presupuestos de 2025 que está en marcha, y presionado sobre todo por los nuevos gastos en defensa exigidos por la OTAN, pues Scholz ha terminado de tensar la cuerda que se ha roto. Porque nos dicen que el dinero de los contribuyentes va a ir destinado a defensa a cambio de que se reduzcan prestaciones sociales, lo avanzó Borrell ya hace unos meses, y al mismo tiempo se va a entregar mucho dinero a determinados empresarios para intentar ocultar una debacle económica que yo creo que ya nadie puede ocultar, ¿no? Hay reestructuradores empresariales trabajando ahora en Alemania. Había un artículo del Financial Times esta mañana que se preguntaba si estaba roto el modelo económico alemán, ¿no? Bueno, pues yo no sé por qué han puesto interrogantes, ¿no? Ese titular. Sí, o sea, yo tampoco lo veo. Tampoco lo veo porque a mí me parece más claro que el agua que anda muy mal, ¿eh? Desde hace mucho tiempo, y desde luego la guerra de Ucrania ha sido el tiro en la nuca. Sobre todo las sanciones occidentales, ¿no? Y esa ruptura de la alianza energética con Rusia con esa voladura de Nord Stream, ¿no? Y en el artículo Financial Times, pues citaba como ejemplo, ¿no? A un tipo responsable nacional de una firma que se dedica a la reestructuración empresarial en Alemania, las quiebras, para que me entiendan. Planteaban que este hombre, que había vivido prácticamente todos los grandes eventos, todos los grandes hitos, la caída de las .com, el 11S, el colapso financiero del año 2008, la posterior crisis del euro 2008-2012, el COVID. Este hombre dice que lo que está pasando ahora en las empresas alemanas no tiene ningún tipo de precedente, que es de una magnitud completamente diferente y que realmente pues la economía alemana ya no es que esté cayendo, que va a ser muy difícil que vuelva otra vez a ver la luz. Estamos hablando de todos los sectores, automovilístico, industria química, sector de la ingeniería, todos cayendo a la vez. Porque normalmente pues, se puede producir... Lo cual es una grandísima desgracia, no solo para Alemania, que lo es, sino para la Unión Europea en su conjunto. Claro, esa es la gran cuestión, ¿no? Porque si desaparece esa economía germana, esa potente economía germana, la capacidad del euro para sobrevivir en este contexto, en este entorno, es muy complicada, porque al final Alemania era ese garante del euro. Tenemos una Francia con un Macron diciendo, hoy mismo decía en una cumbre europea, que Europa tiene que despertar geopolíticamente. Este hombre está como loco de que le pongan al frente de los Estados Unidos de Europa, con un país también hecho unos zorros. Pero lo de Alemania es paradigmático, ¿no? Porque estamos hablando de que los últimos 3 años el hundimiento es absoluto. El país no crece trimestralmente desde finales del año 2021, antes de la intervención militar rusa en Ucrania. El Producto Interior Bruto cae por segundo año consecutivo. La producción industrial
tocó techo en el año 2017 y ha caído un 16% desde entonces. La inversión empresarial se ha reducido en 12 de los últimos 20 trimestres y ahora se encuentra en un nivel que se vio por última vez solo durante la gran reclusión. La inversión extranjera directa también se ha reducido. En el sector manufacturero, donde Alemania siempre ha sido una potencia europea, pues estamos viendo los serios problemas que hay, ¿no? Decía el economista jefe de Deutsche Bank, Robin Winkler, también hace unas horas, que se está experimentando la producción industrial, el declive más pronunciado de la historia alemana de posguerra. Estamos hablando de una catástrofe absoluta. Y aquí, como en el tema de la Dana, ¿no? ¿Esto se podía haber evitado? Pues evidentemente que se podía haber evitado. Evidentemente. Y ya lo que le faltaba a Alemania es quedarse sin gobierno. Es verdad que muchas decisiones no han tomado, ¿no? De forma independiente el gobierno alemán. Bueno, y a lo mejor salen ganando con no tener gobierno, ¿eh? O sea, nunca sabes, porque desde luego hay gobiernos que a lo mejor te trae cuenta no tenerlos, ¿eh? A ver qué sucede, porque Alemania no puede estar sin gobierno durante 5 o 6 meses, al menos desde un punto de vista de la gobernanza, si queremos emplear el término que usan los burócratas europeos, sobre todo porque con esta victoria de Trump, insisto, hoy se ha celebrado una cumbre europea prácticamente dedicada a gestionar el miedo y el temor a lo que va a pasar con la llegada de Trump, sobre todo con esas medidas arancelarias y con esa nueva política económica que puede poner a la Unión Europea pues, en una situación muy complicada, como explicábamos ayer, ¿no? Aunque esto a algunas autoridades europeas les importa menos y están centradas en promover todo lo que tiene que ver con la agenda globalista, de las cuales destaca, y vuelvo a mencionar esta semana a Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, que acaba de decir: nos hemos movilizado rápidamente para agilizar apoyo financiero inmediato para la reparación y la reconstrucción de hogares, empresas e infraestructuras tras la catástrofe de Valencia, y un objetivo claro: Build Back Better, reconstruir mejor. ¿Le suena a usted el concepto verdad, don César? Hombre, esa agenda globalista pura y dura. Le sonará también, si no a los oyentes del Despegamos, a los que además de ser oyentes del Despegamos son suscriptores de cesarvidal.tv y nos siguen en el Gran Reseteo todos los fines de semana. Hicimos un programa en el año 2022, en la segunda mitad del año 2022, planteando pues cómo las élites impulsaban el caos para implantar ese gran reseteo, y explicábamos cómo las élites globalistas pretendían usar pues las crisis sociales, las protestas, las catástrofes naturales también, la crisis económica, energética, institucional, derivada fundamentalmente, ¿no?, de esas sanciones occidentales a la guerra de Ucrania, cómo los iban a utilizar, cómo iban a aprovechar este caos para hacer la implantación de esa agenda, utilizando para ello pues los servicios de inteligencia, a las instituciones y autoridades públicas, en el ámbito policial, militar, legal. Y eso es lo que subyace detrás de ese eslogan Build Back Better, promovido en su momento por el Foro Económico Mundial y que encantaba a Joe Biden. Joe Biden, cuando todavía podía hablar, lo mencionaba muy a menudo: reconstruir mejor. Es un concepto, hablábamos antes, ¿no?, del ocultismo. Esto es un concepto que subyace o que está detrás de una filosofía muy antigua, que ha sido revestida de modernidad por los ingenieros sociales actuales y que plantea que hay que dejar paso a lo viejo para que surja lo nuevo. En ese concepto también del parto, ¿verdad? Del dolor del parto. Hay que asumir un dolor del parto para que nazca el niño. E incluso asumir que la madre de la criatura pueda fallecer alumbrando al retoño. Esto, además de globalista, es profundamente ocultista. ¿Es eso lo que subyace, insisto, detrás de esos principales eslóganes creados en la factoría de Klaus Schwab del Foro Económico Mundial? Algunos siguen pensando, bueno, pero esta gente se reúne allí y tal, y bueno, pues sí, cada uno defiende su historia, pero luego no vale para nada. Pues no, señores, estos eslogans, estos conceptos luego se repiten. Y Nadia Calviño, que al final pues no dejaba de ser la vicepresidenta de un gobierno de un país que se llama España, va al Banco Europeo de Inversiones y lo primero que hace es aprovechar una crisis para sacar esto del cajón. Reconstruir mejor, que implica que algo se ha destruido.
pero lo que no nos dicen es que lo han destruido las mismas élites que dicen tener la solución. Esto ya no es propio de teóricos de la conspiración. Esto es evidente, se está desarrollando ante nuestras narices. Una inflación global coordinada a largo plazo. El persistente gasto de estímulo. Que tú pones sanciones que te dan a ti, te golpean como un boomerang y luego justificas que haya gastos de estímulo. El estrangulamiento ecologista del sector energético. La locura destructiva de los confinamientos que se llevaron a cabo en las pequeñas y medianas empresas. La incesante promoción de la locura del wokismo, ¿verdad? Todo esto va formando una especie de tormenta perfecta de caos, pero de caos planificado a nivel mundial. Esto viene de lejos. Y en las últimas décadas ha sido impulsado por políticos, seguidores de esa teoría straussiana, Leo Strauss. También recogía esa idea del caos creativo, no desde el punto de vista que planteaba Schumpeter, el economista, sino desde un punto de vista más social que económico, y que ha servido a muchos teóricos, filósofos, académicos, representantes institucionales para defender sus postulados. Entre otros, la camarilla en su momento de George Bush que le rodearon durante el 11S, y otros muchos estrategas, como el marido de Victoria Nolan, y muchos otros halcones que no solo están en el Pentágono, sino también en muchos despachos y no llevan uniforme, sino traje y corbata. Strauss creía firmemente en la mentira como fórmula para que la mayoría que necesitaba ser dirigida siguiera el camino correcto. Entonces, esto es lo que está detrás de esos fenómenos en los cuales dice, bueno, pero se está generando un caos, ¿por qué no se soluciona este determinado problema? Si es evidente que se puede solucionar, porque necesitas ese caos previamente. Para defender la hegemonía de las élites occidentales, fundamentalmente, una idea esa de crear un desorden de tal magnitud que nada pueda oponerse a la voluntad del burócrata de turno. Y esto pasa por destruir o desarticular infraestructuras imprescindibles, empeorar condiciones de vida de los habitantes, promover éxodos de población, corrientes migratorias, porque el verdadero poder, esto es importante que lo entendamos, no se ejerce en una situación de inmovilidad. Necesitas destruir toda forma de resistencia. Entonces, si se arrojan las masas al caos, de cualquier tipo, pues al final el grupo dominante puede aspirar a mantener ese statu quo. Esto es lo que explica en buena medida que haya gobernantes adoptando decisiones en contra de los intereses de los ciudadanos. Otros lo hacen simplemente por dinero y otros por desconocimiento y estulticia. Esto siempre me lo suele recordar, ¿verdad usted, don César? Y es así. Es que lamentablemente es así. A mí me gustaría pensar que es otra cosa, pero es así. Pero hay otros que sí, que son tan malvados como para promover una agenda de este tipo. Pero aunque dejemos de lado el componente ético, el moral o incluso el religioso, lo que es cierto y es evidente es que desde hace décadas se mete a la sociedad en una decadencia estructural de sistema, que está siendo ahora acelerada y catalizada con crisis sanitarias, crisis energéticas, crisis monetarias. Y ahora, en el caso de la catástrofe de Valencia, lamentablemente vemos una aplicación práctica de todo esto. Porque si no, alguno puede pensar, bueno, esto es una filosofía que tienes tú en la cabeza, esto tú has unido una serie de puntos, pero bueno, al final no deja de ser una teoría. No, esto lo vemos sobre el terreno. ¿Por qué una semana y media después todavía hay zonas donde no ha llegado ningún tipo de asistencia a las localidades de Valencia más afectadas por la catástrofe? ¿Por qué se lanzan mensajes contradictorios, como decíamos antes, continuamente? ¿Por qué se está creando cuellos de botella en el envío de la ayuda que la sociedad civil está intentando hacer llegar? Ahora hay un fenómeno que se está produciendo, y es que hay tanta descoordinación y caos entre los municipios que realmente cuando llega ayuda no va a ningún sitio. Porque nadie sabe en realidad dónde hace falta. Yo he llegado a ver cómo ropa que había llegado la quemaban. Bueno, es que la ropa, esa es otra, es que de verdad. Hay muchos envíos que se han hecho de ropa, que cuando llegan a los almacenes, las entidades que están controlando todo esto, que en buena medida no es una entidad sola, sino que son conglomerados que han creado las propias autoridades, dicen que ropa no quieren, que no se puede vender. Dice, ¿cómo que no se puede vender? Pero si esto no se se puede para vender. Sí. Eso es muy significativo, Claro, claro. Dicen, no, si es que esto no lo podemos vender. ¿Qué es lo más caro de lo que traéis en el camión? ¿Qué es lo más caro que hay?
Dice, ¿cómo que es lo más caro? Dice, sí, no, nosotros lo vendemos y luego pues podemos comprar cosas que hacen falta. No. Y esto explica en buena medida ese incentivo por crear ahí un descontento y una situación. Yo entiendo que hay muchos que todavía siguen sin creer que esto pueda pasar en el mundo, pero lamentablemente pasa. Y tenemos determinadas organizaciones que son supuestos filántropos. Cruz Roja está, por ejemplo, en la diana en los últimos días. Hay mucha gente que está empezando a fijarse en la estructura de cuentas de Cruz Roja. Hicimos también un programa hace mucho tiempo sobre esas organizaciones no gubernamentales, que no es que no ayuden, pero es que tienen una estructura de costes y de gastos que dejan poco lugar. Ayuda, 90% del presupuesto de Cruz Roja se va en salarios. Y del resto de organizaciones igual. Y la estrategia no se limita a esto, ni a la compra de favores de políticos. Grandes fundaciones que supervisan y canalizan la financiación de estas organizaciones y también de la sociedad civil, dicen, no, vosotros solos no podéis ayudar, dejadnos a nosotros que os ayudemos. Que os ayudemos a ayudar, ¿verdad? Programas de muchas organizaciones no gubernamentales y movimientos populares que dependen luego en gran medida cuando empieza uno a tirar del hilo, aparecen siempre los mismos, los sospechosos habituales, siempre. Existen mecanismos de fabricación de disidencia, se provocan disturbios para demonizar al opositor, se organiza un evento, se aprovecha una situación de crisis. Este es el modus operandi clásico, ¿no? Para que la gente nos entienda. O bien se organiza un evento, el que sea, o bien se aprovecha un evento que ha sucedido. Luego se oculta información mientras se siembra otra falsa, usando además el poder de las redes sociales y de las tecnologías. Luego se financia, se apoya, se respalda movimientos que lideran o canalizan las ayudas a las víctimas y también las que están al servicio de ONGs y a veces también grupos políticos y sindicales. Luego se infiltra a especialistas de los servicios de inteligencia encargados de montar el lío y de llevar las concentraciones pacíficas siempre a un contexto de estrés, de violencia, que en ocasiones solo es verbal, pero en la que hay algunos episodios de violencia material que luego se emplean para crear un relato, mediante el cual se desacredita el movimiento de protesta y se intimida a los participantes para que no vuelvan a protestar. Y entonces se transforma ese evento, esa crisis en cuestión, en una especie de ritual que sirve para defender los intereses de aquellos que la han creado mediante su negligencia o en algunos casos con voluntad clara de desestabilizar para estabilizar, de destruir para construir. Ese viejo lema, ¿no? De provocar el caos para imponer el orden, ¿no? Y además es el lema del grado 33, ¿no? De la masonería del rito escocés. Corríjame, don César, usted. Sí, bueno, uno ¿no? de ellos efectivamente es caos ordeo. Exactamente. Rito escocés, perdón, ¿no? al revés. Sí, es caos ordeo. Sí. Del caos, el orden. Lo ha Del caos utilizado surge el orden, ¿no? Ordo ab cao, ¿no? Que es el, sí. ordo ab Sí. cao, ¿no? De hecho, lo ha utilizado incluso ocasionalmente Barack Obama, ¿eh? Claro. Barack Obama también tenía simbología profundamente ocultista, aquel símbolo del nuevo amanecer, New Dawn, Sí, ¿verdad? bueno, Con el sol. eso es totalmente ocultista. Eso es totalmente ocultista, nuevo amanecer, ¿verdad? Ahora, el otro día hablaba Trump de era dorada. No sé si va a ir también por esa línea, porque es otro concepto bastante ocultista. Puede serlo y puede no serlo. Puede no serlo. Sí. Elon Musk o Elon Musk hablando del nuevo orden mundial. Eso ya es más inquietante. Sí, porque habrá que ver exactamente qué entiende el portal, ¿eh? Pues eso es más inquietante, ¿eh? Casi hago un spoiler, pero de todo esto vamos a hablar el sábado en cesarvidal.tv, en el gran reseteo. Y vamos a hablar de todo esto, vamos a ir viendo qué hay detrás de determinados personajes que están alrededor de Donald Trump. Vamos a ver si realmente ese pantano, esa ciénaga, pues en lugar de limpiarse, no sabemos si el propio Trump va a decidir ponerse un bañador e intentar nadar entre ella. Pero es difícil no mancharse cuando estás dentro de esa ciénaga. Dificilísimo. Muy difícil, ¿eh? Y vamos a intentar exponer pues cómo puede ser ese nuevo mundo, esa nueva administración de Trump y qué relación puede tener también con los principios de la agenda globalista. Así que hoy casi he terminado, empezando el programa de mañana en el que avanzaremos todos los contenidos de ese gran reseteo, don César, para que vea la gente que al final no hablamos de entelequias. Estamos hablando de cosas que podemos ver, que podemos apreciar y que podemos comprobar
día tras día en la actualidad, una actualidad pues que, aunque nos parezca que está repleta de cosas deslavazadas o que una persona en un momento dado pues es negligente y por eso se produce determinado evento, lamentablemente no es que se dirijan todos los acontecimientos, pero sí se intentan manipular, sobre todo a posteriori, para poder aprovecharlos y cumplir con unas determinadas agendas. Pues espero que nuestros amigos nos acompañen tanto mañana como el sábado en cesarvidal.tv. Bueno, así va a ser, no le quepa a usted la menor duda y, en fin, seguiremos con estos temas, aparte de apetitosos, sin duda prácticos e interesantes. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Hasta mañana, Dios mediante. Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.